a todas las familias que nos ven desde sus hogares. Tomando en cuenta los antecedentes que escuchó, empresarios preocupados, economía según ellos desacelerada, quieren un incremento del 2%, la Central Obrera Boliviana habla de un 5.5%. ¿Cómo se va a comportar la economía este año? Bueno, hay que tomar en cuenta que para el desempeño de una economía de cualquier país influyen factores exógenos, las políticas que realicen las autoridades de ese país. Y en el caso de los factores exógenos es evidente que este va a ser un año de menor crecimiento respecto a lo que se había previsto inicialmente. Todos los organismos internacionales han bajado sus previsiones de crecimiento del mundo, de las economías avanzadas, de las economías emergentes. Y para Sudamérica el crecimiento que proyectan en promedio es más o menos del 1.4%. Otro factor desfavorable es la guerra comercial que está desacelerando el comercio mundial y también eso incluye en los países. Y un tercer factor, y quizás el más importante, es el comportamiento de los precios de las materias primas. Sudamérica, Bolivia, somos países exportadores de materias primas y de cómo se comporten estos precios depende mucho de los ingresos del país. En ese contexto hay que tomar en cuenta dos factores: la fortaleza de la economía boliviana para responder a estos choques exógenos desfavorables y las adecuadas políticas que se vayan a implementar. En ese marco, las autoridades han previsto un crecimiento del 4.5%, una inflación en torno al 4%, y eso daría nuevamente al país el más alto crecimiento de Sudamérica y una estabilidad de precios. Entonces, en resumen, es un comportamiento destacable como lo hemos venido haciendo en los últimos 5 años. La inflación del 2018 fue de 1.5. Según el informe de política monetaria que dieron ayer como Banco Central, está previsto de que sea del 4%. Es decir, que se garantizaría de esta forma un doble aguinaldo. Bueno, la inflación ha sido baja el año pasado, fue la segunda más baja de Sudamérica, y eso es algo que hay que destacar porque en una economía con impulsos monetarios y con un crecimiento el más alto de la región, esa es una combinación muy difícil de lograr, alto crecimiento y baja inflación. Para este año se ha previsto un 4% y la previsión dice en torno al 4%, en el sentido de que esto toma en cuenta una baja inflación del año pasado y una comparación estadística más baja hace que podría ser más alta en este año, y además diferentes factores que podrían afectar a la inflación. El tema de inflación es un nivel que lo consideramos razonable, controlado, que da espacios a la política monetaria para que pueda seguir apoyando con impulsos a la economía, es decir, que se dan impulsos a la economía desde la parte monetaria en la medida que la inflación no esté en niveles elevados. Y eso, elevados lo vamos a entender por encima de la meta que se ha propuesto el Banco Central. La estabilidad de precios este año, ¿se va a mantener? Por cierto, la meta que nos hemos propuesto indica que la estabilidad de precios es un objetivo primordial para esta gestión y se va a mantener. Bien, un tema también importante es saber el tema del mensaje que ustedes dan, que dieron ayer también. ¿Cuál sería el principal luego de todo el informe que presentaron en cuanto a política monetaria? Bueno, el principal mensaje que se ha dado ayer es que se requieren dos factores importantes para un buen desempeño de las economías. Uno de ellos es la fortaleza con la que esté una economía. Vamos a hacer una similitud con una persona. En la medida que la persona esté más saludable, ha de resistir más cualquier tipo de enfermedad. Y la segunda, que haya políticas adecuadas. En ambos casos hemos mostrado ayer, y en el informe se presenta también, los buffers, colchones que denominamos en economía, que son sustanciales en reservas internacionales, en ahorros del sector público, en pasivos que tiene el Banco Central frente al sector privado o financiero para poder inyectar liquidez. Y en el segundo caso, el desempeño de la economía en un periodo de tasas negativas en la región. Mientras el resto de los países estaban observando desaceleraciones muy pronunciadas, hemos tenido los crecimientos más altos y más estables de la región. Eso indica también la idoneidad de las políticas. El informe es muy positivo y lo que la gente quiere saber y quiere escuchar, sabemos que no es directamente atribución o el informe que tiene que dar el Banco Central de Bolivia es de economía, pero se podría decir
que la gente a fin de año tendría un doble aguinaldo, ¿sí o no? A ver, la norma establece que el 4.5% debe ser la tasa mínima para el doble aguinaldo, ¿no? Ahora, la tasa de 4.5 que hemos proyectado es la tasa para todo el año, toda la gestión. Y la norma establece que el 4.5% se mide entre el segundo semestre del año anterior y el primer semestre de este año. Exacto. La proyección de ese periodo de 12 meses incorporando dos gestiones, no la tenemos, no la presentamos, no la estamos anticipando y no podríamos aseverar con certeza de que eso se vaya a dar. Pero sí, el 4.5% para toda la gestión 2019 es el objetivo que perseguimos. Claro. Y es una atribución que tiene el Ministerio de Economía y que seguro durante los siguientes meses tendremos más información al respecto. De seguro. Le agradezco mucho por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Tenemos más para usted. Consejos aquí en la red.